En los rincones más oscuros de las bibliotecas vaticanas, donde el silencio pesa más que el oro y los secretos se conservan como reliquias sagradas, existe un pergamino que jamás ha visto la luz pública. Sus palabras, escritas en arameo con una caligrafía que tiembla entre la urgencia y el terror, contienen lo que podría ser la profecía más devastadora que jamás salió de los labios de Jesús de Nazaret. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Será que algunas revelaciones son demasiado peligrosas para la supervivencia de las instituciones que dicen proteger la fe? Durante siglos, esta profecía permaneció enterrada bajo capas de censura eclesiástica, protegida por el mismo muro de silencio que ha guardado tantos otros secretos incómodos del cristianismo primitivo. Pero nada permanece oculto para siempre, y cuando Baruch Spinoza comenzó a desmantelar sistemáticamente las estructuras dogmáticas del siglo XVII, no solo estaba cuestionando la interpretación bíblica, estaba desenterrando verdades que la Iglesia había luchado desesperadamente por mantener sepultadas. El pergamino habla de una revelación que Jesús compartió únicamente con sus discípulos más cercanos durante los últimos días antes de la crucifixión. No era una promesa de salvación ni una enseñanza sobre el amor divino, sino una advertencia sombría sobre el destino de la religión que se construiría en su nombre. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Acaso Jesús mismo previó que sus palabras serían distorsionadas, manipuladas y utilizadas como herramientas de poder político? La profecía, según los fragmentos que han llegado hasta nosotros a través de fuentes apócrifas y testimonios censurados, hablaba de una época en la que los templos se convertirían en fortalezas del miedo, donde los sacerdotes predicarían en su nombre mientras traicionaban cada uno de sus principios fundamentales. Era una visión apocalíptica, no del fin del mundo, sino del fin de la verdad espiritual, bajo el peso de la institucionalización religiosa. Los primeros cristianos conocían esta profecía, y su impacto fue tan profundo que muchos de los escritos más antiguos hacen referencias veladas a ella. Pablo de Tarso, en sus cartas menos conocidas, menciona las palabras que no deben ser repetidas hasta que llegue el tiempo de la revelación. Y los padres de la Iglesia primitiva desarrollaron elaborados sistemas de interpretación alegórica precisamente para evitar las implicaciones literales de estas enseñanzas. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? La profecía no solo predecía la corrupción institucional del cristianismo, sino que revelaba algo aún más perturbador, que el mismo Jesús había entendido que su mensaje sería inevitablemente traicionado por aquellos que afirmarían ser sus representantes en la tierra. Cuando Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, uno de sus primeros actos fue ordenar la recopilación y destrucción sistemática de todos los textos que contuvieran referencias directas a esta profecía. Los concilios ecuménicos que siguieron no solo definieron la ortodoxia cristiana, sino que establecieron qué verdades serían aceptables para el consumo público y cuáles debían permanecer en las sombras. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas y refutadas, pero las dudas revelan la fragilidad de los fundamentos sobre los cuales se construye toda la estructura de poder religioso. La profecía de Jesús no era herética en el sentido tradicional. Era mucho más peligrosa porque era profética en el sentido más literal. Había predicho exactamente lo que sucedería con su legado. El texto hablaba de una época en la que los hombres invocarían su nombre para justificar la guerra, la opresión y la acumulación de riquezas. Describía templos llenos de oro mientras los pobres morían de hambre en sus puertas, y sacerdotes que predicarían humildad mientras vivían como príncipes.
Pero lo más devastador de todo era la predicción de que esta corrupción no sería un accidente o una desviación temporal, sino el resultado inevitable de convertir un mensaje espiritual en una institución terrenal. ¿Acaso no vivimos ya en esa época que Jesús predijo? ¿No vemos cada día cómo las iglesias más ricas del mundo predican pobreza? Cómo los líderes religiosos más poderosos hablan de humildad, cómo las instituciones que dicen representar el amor divino siembran división y odio. Durante más de 1000 años, esta profecía permaneció como un secreto bien guardado en los archivos más restringidos del Vaticano. Solo los cardenales de más alto rango tenían acceso a ella, e incluso ellos la estudiaban con una mezcla de fascinación y terror. Algunos intentaron usar su conocimiento para reformar la Iglesia desde adentro, como Francisco de Asís, quien desarrolló su filosofía de pobreza radical después de haber tenido acceso a fragmentos de la profecía a través de un monje benedictino. Otros, como Tomás de Aquino, dedicaron sus vidas a desarrollar sistemas teológicos lo suficientemente sofisticados como para explicar por qué la profecía debía ser interpretada simbólicamente en lugar de literalmente. Pero cada intento de reforma, cada movimiento de renovación espiritual era finalmente absorbido y neutralizado por la misma maquinaria institucional que la profecía había predicho. ¿Por qué es tan difícil para las instituciones religiosas mantener la pureza de su mensaje original? ¿Será que el poder corrompe inevitablemente incluso las intenciones más sagradas? Los cátaros fueron exterminados no solo por sus creencias heréticas, sino porque su líder, Pierre Autier, había descubierto referencias a la profecía en antiguos manuscritos gnósticos, y comenzaba a predicar que la Iglesia católica era precisamente la gran prostituta mencionada en el Apocalipsis de Juan. Los templarios fueron destruidos cuando Jacques de Molay amenazó con revelar que la orden había estado custodiando copias de la profecía durante las cruzadas. La Reforma protestante del siglo XVI fue, en muchos aspectos, un intento inconsciente de responder a las verdades contenidas en la profecía sin conocerla directamente. Martín Lutero, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, estaba articulando las mismas críticas que Jesús había predicho que serían necesarias. ¿Acaso no es significativo que cada gran reforma religiosa de la historia haya surgido como una reacción contra exactamente los mismos problemas que la profecía había anticipado? Juan Calvino desarrolló su teología de la predestinación precisamente para explicar por qué la corrupción institucional era inevitable y cómo los verdaderos creyentes podían mantener su fe a pesar de ella. Pero fue durante este periodo de agitación religiosa que un joven judío sefardí en Ámsterdam comenzó a desarrollar las herramientas intelectuales que finalmente revelarían el secreto que la cristiandad había guardado durante tantos siglos. Baruch Spinoza no buscaba inicialmente desafiar la profecía oculta de Jesús. Simplemente aplicaba los principios de la razón crítica a todos los textos sagrados, sin excepción. ¿Qué sucede cuando aplicamos la misma rigurosa lógica que usamos para entender el mundo natural a las afirmaciones sobrenaturales de la religión? El resultado, como descubriría Spinoza, no es la destrucción de lo sagrado, sino la revelación de verdades sagradas que habían sido distorsionadas por siglos de manipulación institucional. Sus primeros trabajos sobre la interpretación bíblica ya mostraban una mente capaz de ver patrones que otros habían pasado por alto. Cuando analizó las inconsistencias en los evangelios, no se contentó con las explicaciones tradicionales sobre diferencias en la perspectiva de los evangelistas. En cambio, comenzó a rastrear sistemáticamente qué tipos de enseñanzas habían sido enfatizadas, cuáles habían sido minimizadas y cuáles parecían haber sido completamente omitidas de la narrativa oficial.
¿Por qué ciertos aspectos del mensaje de Jesús fueron preservados mientras otros fueron aparentemente olvidados? ¿Será que la omisión también puede ser una forma de censura? El genio de Spinoza residía en su capacidad para leer entre líneas, para detectar las huellas de verdades ocultas en los silencios y las omisiones de los textos canónicos. Cuando se encontró con referencias veladas a enseñanzas secretas en los escritos de los primeros padres de la Iglesia, no las descartó como supersticiones gnósticas, sino que las trató como evidencia histórica de que existía un cuerpo de conocimiento que había sido deliberadamente suprimido. Su correspondencia privada con otros eruditos hebreos de Ámsterdam revela que había comenzado a reconstruir fragmentos de estas enseñanzas perdidas, utilizando fuentes que la Iglesia nunca había conseguido eliminar completamente. Los archivos de la comunidad sefardí de Ámsterdam contenían manuscritos que habían sido salvados de la destrucción durante la Inquisición española, y algunos de estos textos incluían comentarios rabínicos sobre las enseñanzas de Jesús que habían sido preservados por estudiosos judíos que los consideraban importantes para entender el contexto histórico del judaísmo del primer siglo. ¿Acaso no es irónico que la verdad sobre las enseñanzas de Jesús fuera preservada más fielmente por aquellos que rechazaron su divinidad que por aquellos que la proclamaron? Estos comentarios incluían referencias a profecías que Jesús había compartido sobre el futuro de la religión organizada, profecías que los cristianos habían censurado, pero que los judíos habían preservado como evidencia histórica. Pero el verdadero momento de revelación llegó cuando Spinoza obtuvo acceso a un manuscrito que había sido contrabandeado fuera de Italia por un monje franciscano desilusionado. El monje, Fra Angelo da Foligno, había servido como bibliotecario en el Vaticano durante 25 años antes de sufrir una crisis de fe que lo llevó a cuestionar todo lo que había creído sobre la Iglesia. Durante sus últimos meses en Roma, había hecho copias secretas de varios documentos clasificados, incluyendo fragmentos de lo que parecía ser una versión primitiva de la profecía de Jesús sobre el destino del cristianismo institucional. Cuando Spinoza leyó estos fragmentos por primera vez, su reacción no fue de shock, sino de reconocimiento. ¿Acaso no había llegado ya a conclusiones similares a través de su propio análisis racional de la historia cristiana? La profecía no contradecía sus observaciones sobre la naturaleza de las instituciones religiosas, las confirmaba de una manera que era tanto inquietante como liberadora. Aquí estaba la evidencia de que incluso el fundador del cristianismo había entendido las fuerzas que inevitablemente corromperían su mensaje y había tratado de advertir a sus seguidores sobre ellas. El texto describía cómo los templos se convertirían en centros de poder político, cómo los sacerdotes acumularían riquezas mientras predicaban pobreza, cómo las enseñanzas sobre el amor se transformarían en justificaciones para la guerra y la persecución. Pero lo más revelador era la predicción de que esta corrupción no sería accidental, sino sistemática, resultado inevitable de intentar institucionalizar verdades espirituales que por su propia naturaleza resistían la codificación y el control burocrático. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza había observado en su análisis de las estructuras religiosas de su tiempo? La profecía también contenía elementos que iban más allá de la simple crítica social. Hablaba de una época en la que la verdadera espiritualidad sería preservada no por las instituciones oficiales, sino por individuos dispersos que mantendrían viva la llama del entendimiento auténtico a pesar de la persecución y el ostracismo. Describía cómo estos individuos serían llamados herejes y blasfemos, precisamente porque su fidelidad al mensaje original los pondría en conflicto con las versiones institucionalizadas de la fe. ¿Acaso no se reconocía Spinoza a sí mismo en esta descripción?
Más inquietante aún era la predicción de que llegaría un tiempo en el que las verdades espirituales más profundas solo podrían ser expresadas a través del lenguaje de la filosofía y la ciencia, porque el lenguaje religioso tradicional habría sido tan corrompido por el dogma y la manipulación que ya no sería capaz de transmitir significado auténtico. La profecía hablaba de pensadores que serían rechazados tanto por los creyentes como por los ateos, porque su síntesis de razón y espiritualidad amenazaría tanto a quienes negaban lo sagrado como a quienes lo reducían a superstición. ¿No era esto precisamente la posición en la que Spinoza se encontraba? Mientras profundizaba en su estudio de la profecía, Spinoza comenzó a entender que su propia obra filosófica no era simplemente un ejercicio intelectual, sino una forma de cumplir una misión profética. Si Jesús había predicho que sus verdaderas enseñanzas serían preservadas por pensadores que trabajarían fuera de las estructuras religiosas oficiales, entonces el desarrollo de una filosofía que integrara razón y espiritualidad sin depender de autoridades eclesiásticas era precisamente lo que la profecía había anticipado. ¿Será que Spinoza estaba destinado a ser uno de los guardianes de esta tradición oculta? Esta comprensión transformó completamente su enfoque hacia la religión y la filosofía. Ya no se trataba simplemente de criticar las inconsistencias del dogma religioso o de desarrollar un sistema filosófico coherente. Se trataba de cumplir una responsabilidad histórica, revelar verdades que habían sido deliberadamente ocultadas y restaurar un entendimiento auténtico de lo sagrado que había sido distorsionado por siglos de manipulación institucional. ¿Qué responsabilidad mayor puede tener un pensador que ser el custodio de verdades que podrían liberar a la humanidad de milenios de engaño? Los años que siguieron a este descubrimiento fueron los más productivos y peligrosos de la vida de Spinoza. Sabía que revelar directamente la existencia de la profecía sería no solo inútil, sino suicida. En cambio, desarrolló estrategias sutiles para comunicar sus implicaciones a través de argumentos filosóficos que podrían parecer puramente académicos para los censores, pero que contendrían las semillas de la revelación para aquellos preparados para entenderlas. Su tratado teológico-político fue construido como un elaborado código que revelaba gradualmente las verdades que la profecía había anticipado. Cada crítica que hacía de la interpretación bíblica tradicional, cada análisis de la naturaleza del poder religioso, cada exploración de la relación entre fe y razón estaba diseñado para preparar al lector para comprensiones más profundas. ¿Acaso no es significativo que los lectores más perspicaces de Spinoza siempre han sentido que sus obras contenían niveles de significado que no eran inmediatamente evidentes? Estaba escribiendo simultáneamente para su época y para el futuro, sabiendo que algunas verdades solo pueden ser reveladas gradualmente a medida que la humanidad desarrolla la capacidad de comprenderlas sin ser destruida por ellas. La profecía había predicho que llegaría un tiempo en el que la revelación completa sería posible, cuando la humanidad habría evolucionado lo suficiente para enfrentar la verdad sobre sus instituciones religiosas sin colapsar en el nihilismo o la desesperación. ¿Estamos viviendo en ese tiempo ahora? ¿O aún somos demasiado dependientes de nuestras ilusiones sagradas como para enfrentar la realidad de lo que hemos hecho con las enseñanzas de nuestros maestros espirituales? Spinoza creía que su trabajo era parte de un proceso histórico más amplio de despertar espiritual que eventualmente liberaría a la humanidad de su dependencia de autoridades religiosas externas y la guiaría hacia una comprensión directa e inmediata de lo divino. Pero incluso mientras trabajaba para revelar estas verdades ocultas, Spinoza era plenamente consciente de los peligros que enfrentaba.
La profecía no solo había predicho la corrupción de las instituciones religiosas, sino también la persecución sistemática de aquellos que intentaran revelar esta corrupción. ¿Por qué los guardianes de la verdad son siempre los más perseguidos por aquellos que afirman servir a la verdad? Los fragmentos del manuscrito incluían advertencias específicas sobre las tácticas que serían utilizadas para silenciar a los reveladores: la excomunión, la difamación, el aislamiento social y, cuando fuera necesario, la violencia física. Spinoza había visto estas tácticas en acción durante toda su vida. Su propia excomunión de la comunidad judía de Ámsterdam había seguido exactamente el patrón descrito en la profecía. Primero vinieron las advertencias privadas, luego las amenazas públicas, finalmente el ostracismo completo diseñado para destruir no solo su reputación, sino su capacidad de supervivencia económica y social. ¿Acaso no es revelador que tanto las autoridades religiosas judías como cristianas utilizaran las mismas tácticas para silenciar a aquellos que desafiaban su poder? La profecía había predicho que la corrupción institucional seguiría patrones similares independientemente de las diferencias doctrinales específicas. Pero Spinoza también había aprendido de la profecía que estas persecuciones, por dolorosas que fueran para los individuos que las sufrían, eran, en última instancia, ineficaces para suprimir la verdad. Cada generación producía nuevos pensadores que redescubrían independientemente las mismas verdades fundamentales, y cada intento de censura solo creaba más curiosidad sobre lo que estaba siendo ocultado. ¿No hemos visto esto una y otra vez a lo largo de la historia? ¿No son precisamente los libros prohibidos los que ejercen la fascinación más poderosa sobre las mentes investigativas? La estrategia de Spinoza era paciente y sistemática. En lugar de hacer afirmaciones directas que podrían ser fácilmente refutadas o suprimidas, construía argumentos lógicos que llevaban inevitablemente a conclusiones que las autoridades religiosas encontrarían perturbadoras, pero que no podrían refutar sin revelar las contradicciones en sus propias posiciones. ¿Qué arma más poderosa existe contra el dogma que la lógica consistente, aplicada sin excepción? Cuando argumentaba que los milagros descritos en la Biblia debían ser entendidos como eventos naturales, que habían sido malinterpretados por observadores precientíficos, no estaba atacando directamente la autoridad religiosa, sino simplemente aplicando principios racionales que incluso los teólogos afirmaban respetar. Pero detrás de cada uno de estos argumentos aparentemente académicos, aquellos que conocían la profecía podían detectar implicaciones más profundas. Si los milagros bíblicos eran eventos naturales malinterpretados, entonces las afirmaciones de autoridad divina basadas en estos milagros también debían ser reexaminadas. Si las escrituras habían sido escritas y editadas por seres humanos con agendas políticas específicas, entonces la infalibilidad textual era una ilusión. Si las instituciones religiosas habían sido construidas sobre fundamentos históricamente dudosos, entonces su autoridad moral también debía ser cuestionada. ¿Acaso no es esto exactamente lo que la profecía de Jesús había anticipado que sería necesario? La correspondencia privada de Spinoza revela que estaba en contacto con una red secreta de eruditos en toda Europa que habían llegado independientemente a conclusiones similares sobre la naturaleza de las instituciones religiosas. Algunos eran sacerdotes católicos desilusionados. Otros eran ministros protestantes que habían perdido la fe en sus denominaciones. Otros eran rabinos que habían comenzado a cuestionar las interpretaciones tradicionales de las escrituras hebreas. ¿Acaso no es significativo que estas dudas surgieran simultáneamente en tradiciones religiosas separadas?
La profecía había predicho que llegaría un tiempo en el que las contradicciones del dogma religioso se volverían tan evidentes que incluso los defensores oficiales de la fe comenzarían a cuestionar sus fundamentos. Esta red de corresponsales compartía no solo dudas intelectuales, sino también fragmentos de textos censurados que habían sido preservados en archivos privados o transmitidos a través de tradiciones orales secretas. Gradualmente, Spinoza comenzó a reconstruir una versión más completa de la profecía original, utilizando fuentes de múltiples tradiciones que habían preservado diferentes aspectos del texto original. ¿No es fascinante cómo la verdad encuentra maneras de sobrevivir incluso cuando está siendo sistemáticamente suprimida? Como un río que encuentra múltiples canales cuando su curso principal es bloqueado, las enseñanzas auténticas de Jesús habían sido preservadas en fragmentos dispersos que esperaban ser reunificados por mentes lo suficientemente perspicaces para reconocer su importancia. El cuadro que emergió de esta reconstrucción era aún más radical de lo que Spinoza había anticipado inicialmente. La profecía no solo había predicho la corrupción institucional del cristianismo, sino que había proporcionado un análisis detallado de los mecanismos psicológicos y sociales que harían inevitable esta corrupción. Jesús había entendido que el miedo, más que el amor, se convertiría en la emoción primaria utilizada por las instituciones religiosas para controlar a sus seguidores. ¿Por qué es más fácil gobernar a través del miedo que a través del amor? ¿Será que el amor auténtico inevitablemente lleva a la libertad, mientras que el miedo conduce a la dependencia? La profecía describía cómo los líderes religiosos aprenderían a cultivar y manipular los miedos más profundos de la humanidad. El miedo a la muerte, el miedo al castigo divino, el miedo a la exclusión social, el miedo a la incertidumbre existencial. En lugar de ayudar a las personas a trascender estos miedos a través del crecimiento espiritual genuino, las instituciones religiosas los amplificarían y luego se presentarían como la única fuente de protección contra ellos. ¿No vemos esto claramente en las técnicas de evangelización que enfatizan la condenación eterna antes de ofrecer la salvación? ¿No es significativo que las religiones más exitosas institucionalmente sean también las más expertas en cultivar ansiedad espiritual? Pero la profecía iba aún más profundo en su análisis. Había anticipado que las instituciones religiosas desarrollarían sistemas teológicos complejos específicamente diseñados para hacer que las verdades espirituales simples fueran incomprensibles para las personas comunes. ¿Por qué complicar lo que debería ser simple? ¿Será que la complejidad teológica sirve principalmente para mantener a los especialistas religiosos en posiciones de poder como intermediarios necesarios entre lo humano y lo divino? La profecía había predicho que los sacerdotes se convertirían en una casta separada que afirmaría tener acceso exclusivo a verdades espirituales que en realidad estaban disponibles directamente para cualquier persona dispuesta a buscarlas sinceramente. Esta predicción resonaba profundamente con las propias observaciones de Spinoza sobre la naturaleza de la experiencia religiosa auténtica. Sus exploraciones personales de la meditación y la contemplación filosófica le habían demostrado que las comprensiones espirituales más profundas llegaban no a través del estudio de textos dogmáticos o la participación en rituales elaborados, sino a través del encuentro directo con la realidad divina que subyacía a toda existencia. ¿Por qué necesitaríamos intermediarios para acceder a algo que es la esencia misma de nuestro ser? ¿No es significativo que las experiencias espirituales más transformadoras reportadas a lo largo de la historia hayan ocurrido típicamente fuera de contextos institucionales oficiales?
Durante este periodo de intensa investigación y reflexión, Spinoza comenzó a desarrollar lo que él consideraba su contribución más importante al proyecto de revelación profética, una metodología para distinguir entre verdades espirituales auténticas y distorsiones institucionales. La profecía había predicho que llegaría un tiempo en el que sería necesario desarrollar criterios racionales para evaluar afirmaciones religiosas, porque las autoridades tradicionales ya no serían confiables. ¿Qué criterios podemos usar para distinguir entre revelación genuina y manipulación religiosa? ¿Cómo podemos reconocer la diferencia entre espiritualidad auténtica y superstición elaborada? La respuesta de Spinoza era revolucionaria en su simplicidad. Cualquier enseñanza religiosa genuina debía ser consistente tanto con la razón como con la experiencia directa. Debía promover la libertad y la felicidad humana en lugar de la dependencia y el miedo, y debía ser accesible a cualquier persona sin requerir intermediarios especializados. No son estos precisamente los criterios que utilizaríamos intuitivamente si no hubiéramos sido condicionados a aceptar la autoridad religiosa sin cuestionamiento. Las verdades espirituales auténticas, argumentaba Spinoza, tenían una cualidad autoevidente que las hacía reconocibles para cualquier mente sincera, mientras que los dogmas artificiales requerían complicados sistemas de justificación y amenazas de castigo para mantener su credibilidad. Aplicando estos criterios a las enseñanzas atribuidas a Jesús en los evangelios canónicos, Spinoza encontró una división clara entre dos tipos de material. Por un lado, había enseñanzas que resonaban con la sabiduría universal, encontrada en todas las tradiciones espirituales auténticas. El amor como principio unificador, la compasión como práctica fundamental, la búsqueda de la verdad como camino hacia la libertad. Por otro lado, había elementos que parecían ser adiciones posteriores diseñadas para apoyar afirmaciones institucionales de autoridad, amenazas de castigo eterno, requisitos de creencia en doctrinas específicas, establecimiento de jerarquías sacerdotales. ¿No es revelador que las enseñanzas más universales sean también las más simples, mientras que las más sectarias sean las más complicadas? Esta metodología de discriminación espiritual no solo le permitió a Spinoza identificar las distorsiones institucionales en el cristianismo, sino también reconocer elementos auténticos que habían sobrevivido a pesar de siglos de manipulación. ¿Acaso no es un testimonio del poder de la verdad espiritual auténtica que haya logrado preservarse incluso en textos que han sido editados repetidamente con propósitos políticos? Incluso en las versiones más institucionalizadas de los evangelios, las enseñanzas fundamentales de Jesús sobre el amor, la compasión y la búsqueda de la verdad brillan con una claridad que ninguna cantidad de edición dogmática ha logrado obscurecer completamente. Pero fue cuando Spinoza aplicó esta metodología a la profecía reconstruida que hizo su descubrimiento más impactante. La profecía no solo había predicho la corrupción institucional del cristianismo, sino que había proporcionado un plan detallado para la eventual restauración de la espiritualidad auténtica. ¿Será que incluso en sus momentos más sombríos, Jesús mantuvo una visión optimista del destino espiritual de la humanidad? La profecía hablaba de una época en la que las instituciones religiosas corruptas se desintegrarían bajo el peso de sus propias contradicciones, y una nueva forma de espiritualidad emergería que integraría la sabiduría antigua con el entendimiento moderno. Esta nueva espiritualidad, según la profecía, no estaría basada en la fe ciega en autoridades externas, sino en la experiencia directa de la realidad divina. No requeriría templos elaborados o rituales complicados, sino que florecería en los corazones y mentes de individuos dedicados a la búsqueda sincera de la verdad.
No dependería de sacerdotes especializados como intermediarios, sino que reconocería la capacidad inherente de cada persona para acceder directamente a la sabiduría espiritual. ¿No suena esto como una descripción de la filosofía espiritual que Spinoza estaba desarrollando? Pero la profecía también advertía que esta transición no sería fácil ni rápida. Las instituciones religiosas establecidas resistirían ferozmente cualquier desafío a su autoridad y utilizarían todos los recursos a su disposición para mantener a la humanidad en un estado de dependencia espiritual. ¿Por qué las instituciones luchan tan desesperadamente por mantener su poder, incluso cuando este poder se basa en la perpetuación del sufrimiento humano? La profecía sugería que esta resistencia era en parte inconsciente, resultado de siglos de condicionamiento que habían llevado incluso a los líderes religiosos sinceros a confundir la preservación de sus instituciones con la preservación de la verdad espiritual. Durante los últimos años de su vida, Spinoza se dedicó intensamente a desarrollar estrategias para acelerar esta transición profética sin causar caos social destructivo. Reconocía que la mayoría de las personas no estaban preparadas para abandonar completamente sus marcos religiosos tradicionales, pero creía que era posible ayudarlas a evolucionar gradualmente hacia formas más auténticas de espiritualidad. ¿Cómo podemos guiar a otros hacia la libertad espiritual sin destruir las estructuras de significado de las que actualmente dependen para su estabilidad psicológica? Su estrategia involucraba lo que él llamaba inoculación filosófica, la introducción gradual de ideas racionales que fortalecerían la capacidad de las personas para evaluar críticamente las afirmaciones religiosas sin destruir su capacidad para la experiencia espiritual. ¿No es esto similar al proceso médico de vacunación, donde se introduce una pequeña dosis de una enfermedad para desarrollar inmunidad contra versiones más virulentas? Al exponer a las personas a versiones suaves de crítica religiosa, enmarcadas en términos filosóficos respetables, Spinoza esperaba desarrollar gradualmente su resistencia a la manipulación dogmática. En sus cartas privadas a corresponsales de confianza, Spinoza describía este proceso como la gran obra de liberación que había sido predicha en la profecía de Jesús. No se trataba simplemente de destruir instituciones religiosas corruptas, sino de ayudar a la humanidad a evolucionar hacia una forma más madura de espiritualidad que no requiriera autoridades externas. ¿Acaso no es esta la meta final de toda educación auténtica, hacer que los estudiantes sean independientes de sus maestros? La verdadera religión, argumentaba Spinoza, debería tener el mismo objetivo: guiar a las personas hacia una relación directa con lo divino que no dependiera de intermediarios institucionales. Pero incluso mientras trabajaba hacia esta visión utópica, Spinoza era realista sobre los obstáculos que enfrentaba. La profecía había predicho que la transición hacia la espiritualidad auténtica tomaría siglos, no décadas, y que involucraría períodos de intensa resistencia y persecución. ¿Estamos aún en las primeras etapas de esta transición profética? ¿O hemos progresado más de lo que Spinoza habría esperado? Los desarrollos científicos y filosóficos de los siglos posteriores a Spinoza ciertamente han creado condiciones más favorables para el tipo de espiritualidad racional que él envisioned. La democracia moderna, con su énfasis en los derechos individuales y la libertad de conciencia, ha hecho más difícil para las instituciones religiosas mantener su autoridad a través de la coerción directa. ¿No es significativo que las sociedades más democráticas también tiendan a ser las más secularizadas? La educación universal ha dado a más personas las herramientas intelectuales necesarias para evaluar críticamente las afirmaciones religiosas. El pluralismo religioso ha expuesto a las personas a múltiples tradiciones espirituales.
haciendo más difícil mantener la ilusión de que cualquier tradición particular tiene un monopolio sobre la verdad divina. Al mismo tiempo, los desarrollos en psicología y neurociencia han comenzado a proporcionar explicaciones naturales para fenómenos que previamente requerían interpretaciones sobrenaturales. ¿Qué sucede con las afirmaciones religiosas tradicionales cuando los estados alterados de conciencia pueden ser reproducidos en laboratorios y las experiencias místicas pueden ser correlacionadas con patrones específicos de actividad cerebral? Esto no necesariamente invalida la importancia espiritual de estas experiencias, pero sí las libera de marcos interpretativos dogmáticos que habían sido utilizados para apoyar afirmaciones institucionales de autoridad. Spinoza había anticipado estos desarrollos en la profecía reconstruida. Jesús había predicho que llegaría un tiempo en el que el conocimiento del mundo natural se volvería tan avanzado que las explicaciones sobrenaturales ya no serían necesarias para entender incluso los fenómenos más misteriosos. Pero ¿significa esto el fin de la espiritualidad o su liberación de formas primitivas y supersticiosas? La profecía sugería que el verdadero comienzo de la edad espiritual ocurriría precisamente cuando la humanidad ya no necesitara recurrir a explicaciones mágicas para encontrar significado y propósito en la existencia. Esta perspectiva profética transformó completamente la comprensión de Spinoza sobre la relación entre ciencia y religión. En lugar de ver estos dominios como fundamentalmente incompatibles, comenzó a entenderlos como aspectos complementarios de una búsqueda más amplia de la verdad que eventualmente convergerían en una síntesis superior. No es posible que el aparente conflicto entre ciencia y religión sea el resultado de concepciones inmaduras de ambas. La ciencia auténtica, argumentaba Spinoza, revelaría la elegancia y armonía del orden natural, de una manera que sólo podría profundizar nuestro sentido de asombro y reverencia. La religión auténtica buscaría entender esta misma realidad desde la perspectiva del significado y el propósito existencial. Pero la síntesis que Spinoza envisionó no era simplemente intelectual, era profundamente transformativa a nivel personal y social. La profecía había predicho que cuando las personas desarrollaran una comprensión científica sofisticada del universo, combinada con una práctica espiritual auténtica, experimentarían un tipo de liberación que las haría inmunes a la manipulación tanto religiosa como secular. ¿Qué tipo de sociedad emergería si las personas fueran realmente libres de miedo y superstición? ¿Cómo serían las relaciones humanas si estuvieran basadas en el amor y la comprensión en lugar del miedo y la dominación? Estas preguntas no eran meramente especulativas para Spinoza, representaban el horizonte utópico hacia el cual toda su obra filosófica estaba orientada. La profecía de Jesús había proporcionado no solo una crítica devastadora de las instituciones religiosas existentes, sino también una visión inspiradora de lo que la humanidad podría llegar a ser cuando finalmente se liberara de siglos de condicionamiento espiritual. ¿Acaso no necesitamos tales visiones utópicas para dar dirección y significado a nuestros esfuerzos de reforma social y crecimiento personal? Mientras investigaba más profundamente en las implicaciones de la profecía, Spinoza comenzó a reconocer patrones que se extendían mucho más allá del dominio religioso. Las mismas dinámicas de corrupción institucional que Jesús había identificado en el contexto de la religión organizada también operaban en la política, la educación e incluso en las primeras formas de ciencia organizada. ¿Será que existe algo inherentemente corruptible en todas las instituciones humanas? ¿O es posible diseñar estructuras sociales que mantengan su integridad a lo largo del tiempo?
La profecía sugería que la corrupción era inevitable cuando las instituciones se alejaban de sus propósitos originales de servir al bienestar humano y comenzaban en cambio a servir a su propia perpetuación. Esta comprensión llevó a Spinoza a desarrollar lo que podríamos llamar una ciencia de la integridad institucional, basada en principios derivados de la profecía. ¿Qué características debe tener una institución para resistir la corrupción a lo largo del tiempo? Primero, debe tener una misión claramente definida que pueda ser evaluada objetivamente. Segundo, debe tener mecanismos de transparencia que hagan imposible ocultar la discrepancia entre misión declarada y práctica actual. Tercero, debe tener estructuras de accountability que permitan que las personas servidas por la institución participen en su governance. ¿No son estos principios exactamente opuestos a las características de las instituciones religiosas que Jesús había criticado en la profecía? La aplicación de estos principios al diseño institucional se volvió una de las pasiones de los últimos años de Spinoza. Correspondía con reformadores políticos en toda Europa, compartiendo ideas sobre cómo las estructuras gubernamentales podrían ser diseñadas para servir al bien común en lugar de los intereses de las élites dirigentes. ¿Por qué es tan raro encontrar instituciones que realmente sirvan a los propósitos para los cuales fueron supuestamente creadas? Su análisis sugería que esto era resultado no de malicia individual, sino de defectos de diseño sistémico que creaban incentivos perversos y permitían que la corrupción se desarrollara gradualmente sin ser detectada. Pero incluso mientras trabajaba en estos proyectos de reforma práctica, Spinoza nunca perdió de vista la dimensión espiritual más profunda de la profecía. El mensaje fundamental de Jesús no había sido simplemente una crítica social, sino una invitación a la transformación personal que haría posible la creación de instituciones más humanas. ¿Cómo podemos esperar crear estructuras sociales justas si nosotros mismos no hemos desarrollado las cualidades de carácter necesarias para mantener tal justicia? La profecía había enfatizado que la reforma externa debía ser acompañada por la transformación interna, o de lo contrario, las nuevas instituciones simplemente replicarían los patrones de corrupción de las antiguas. Esta insight llevó a Spinoza a desarrollar lo que consideraba su contribución más importante, una metodología para el desarrollo espiritual que integraría la disciplina intelectual con la práctica contemplativa. ¿Cómo podemos cultivar simultáneamente la claridad racional y la apertura del corazón? Su respuesta involucraba lo que él llamaba meditación filosófica. El uso de la investigación intelectual rigurosa como una forma de práctica espiritual, que gradualmente purificaría tanto la mente como las emociones de las distorsiones que impedían la percepción clara de la realidad. Esta práctica no requería retiro del mundo, sino engagement más profundo con él. No es significativo que los místicos más auténticos de todas las tradiciones hayan sido también reformadores sociales activos. Al ver claramente la naturaleza interconectada de toda la realidad, se volvía imposible mantener la separación artificial entre crecimiento personal y responsabilidad social. La profecía había predicho que los verdaderos maestros espirituales del futuro serían reconocibles no por su separación del mundo, sino por su capacidad para trabajar efectivamente dentro de él, para promover el bienestar de todos los seres. Durante sus últimos años, Spinoza desarrolló un grupo pequeño, pero dedicado de estudiantes que compartían su comprensión de la profecía y su compromiso con la gran obra de liberación que ella había delineado. Estos individuos venían de backgrounds diversos. Algunos eran ex sacerdotes, otros eran comerciantes prósperos, otros eran artistas y escritores.
pero todos habían sido transformados por el encounter con las verdades que Spinoza había revelado. ¿Qué es lo que atrae a ciertas personas hacia la verdad espiritual auténtica, mientras que otras permanecen satisfechas con sustitutos institucionales? Spinoza observó que sus estudiantes más exitosos compartían varias características. Tenían una curiosidad intelectual genuina que no podía ser satisfecha por respuestas superficiales. Habían experimentado personal y directamente las limitaciones de las formas tradicionales de religión y poseían el coraje moral necesario para perseguir la verdad, incluso cuando esta persecución los ponía en conflicto con las autoridades sociales. ¿Acaso no son estas las mismas cualidades que habían caracterizado a los discípulos originales de Jesús antes de que el cristianismo se institucionalizara? Pero Spinoza también reconocía que estas cualidades no eran simplemente dones naturales, sino capacidades que podían ser desarrolladas a través de la práctica apropiada. ¿Cómo podemos cultivar la curiosidad intelectual, la independencia espiritual y el coraje moral que son necesarios para la búsqueda auténtica de la verdad? Su metodología pedagógica involucraba la exposición gradual a niveles crecientes de complejidad y ambigüedad, diseñada para fortalecer la capacidad de sus estudiantes para tolerar la incertidumbre sin recurrir prematuramente a conclusiones dogmáticas. El proceso típicamente comenzaba con el estudio crítico de textos religiosos tradicionales, no con el objetivo de destruir la fe, sino de refinarla y purificarla. ¿Por qué es tan importante distinguir entre fe auténtica y credulidad supersticiosa? Al aprender a identificar elementos en las Escrituras que claramente reflejaban agendas políticas específicas o limitaciones culturales de sus autores, los estudiantes desarrollaban gradualmente la capacidad de reconocer también elementos que trascendían estos condicionamientos históricos y expresaban verdades espirituales universales. Este proceso de discriminación espiritual era inicialmente perturbador para muchos estudiantes, porque requería abandonar la seguridad psicológica que viene de la creencia incuestionada en autoridades religiosas. ¿Por qué es tan difícil para la mayoría de las personas tolerar la incertidumbre religiosa? Spinoza observó que el miedo a la incertidumbre espiritual estaba típicamente enraizado en concepciones inmaduras de lo que significa la seguridad existencial. Las personas que dependían de autoridades externas para su sentido de significado y propósito naturalmente resistían cualquier proceso que las obligara a desarrollar recursos internos para estos propósitos. Pero aquellos que persistían a través de esta fase inicial de desorientación invariablemente descubrían que el otro lado de la incertidumbre no era el nihilismo, sino una forma más auténtica y estable de confianza espiritual. ¿Acaso no es paradójico que la verdadera certeza espiritual solo sea posible después de haber pasado a través de una crisis de incertidumbre? Al aprender a encontrar su centro espiritual, independientemente de las afirmaciones de autoridades externas, los estudiantes de Spinoza desarrollaban un tipo de fe que era simultáneamente más humilde y más confiada que la fe basada en dogma. Esta transformación personal inevitablemente se reflejaba en cambios en la forma en que los estudiantes se relacionaban con otros y con la sociedad en general. ¿Cómo cambian nuestras relaciones cuando ya no necesitamos que otros confirmen nuestras creencias para sentirnos seguros en ellas? Spinoza observó que sus estudiantes más avanzados desarrollaban una notable capacidad para engagement respetuoso con personas de backgrounds religiosos muy diferentes, porque ya no sentían amenazadas sus propias convicciones por la exposición a perspectivas alternativas. Esta apertura no era relativismo. Los estudiantes de Spinoza
Mantenían criterios rigurosos para evaluar afirmaciones espirituales y no vacilaban en criticar ideas que promovían el sufrimiento humano o limitaban el crecimiento espiritual. Pero su crítica surgía de una preocupación compasiva por el bienestar de aquellos que estaban siendo perjudicados por ideas destructivas, en lugar de una necesidad defensiva de proteger sus propias creencias de desafío. ¿No es esta precisamente la actitud que la profecía había predicho que caracterizaría a los verdaderos maestros espirituales del futuro? Mientras Spinoza observaba las transformaciones que ocurrían en sus estudiantes, comenzó a entender más plenamente las implicaciones de largo plazo de la profecía de Jesús. No se trataba simplemente de predecir la corrupción y eventual reforma de las instituciones religiosas, sino de describir un proceso evolutivo más amplio, a través del cual la humanidad graduaría hacia formas más maduras de espiritualidad y organización social. Estamos presenciando las primeras etapas de una transformación que eventualmente revolucionará por completo la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí y con lo sagrado. La evidencia que Spinoza había reunido sugería que esta transformación ya estaba en progreso, aunque sus manifestaciones eran frecuentemente sutiles y dispersas. ¿Por qué los cambios más profundos son frecuentemente los menos visibles inicialmente? En toda Europa, él había identificado individuos que habían desarrollado independientemente comprensiones similares sobre la naturaleza de la espiritualidad auténtica y la necesidad de reforma institucional. Estos individuos frecuentemente trabajaban en aislamiento relativo, sin saber que eran parte de un movimiento histórico más amplio, pero sus contribuciones colectivas estaban gradualmente creando las condiciones para cambios más dramáticos. Algunos de estos agentes de cambio trabajaban dentro de instituciones religiosas establecidas, promoviendo reformas desde adentro. Otros operaban completamente fuera de estructuras religiosas oficiales, desarrollando nuevas formas de comunidad espiritual basadas en principios más democráticos y racionales. ¿Qué estrategia es más efectiva para promover la transformación espiritual? ¿La reforma gradual de instituciones existentes o la creación de alternativas completamente nuevas? La profecía había sugerido que ambos approaches serían necesarios y que eventualmente convergerían en una síntesis que trascendería las limitaciones de cada approach individual. El análisis de Spinoza de estos patrones de cambio lo llevó a desarrollar lo que él consideraba una de sus contribuciones teóricas más importantes: una comprensión de cómo las transformaciones espirituales individuales se agregan eventualmente en cambios sociales masivos. ¿Por qué algunas épocas históricas experimentan revoluciones espirituales repentinas, mientras que otras permanecen relativamente estáticas durante siglos? Su investigación sugería que estos períodos de transformación acelerada ocurrían cuando un número crítico de individuos había desarrollado simultáneamente nuevas capacidades de conciencia que los hacían inmunes a las formas tradicionales de manipulación social. Cuando suficientes personas desarrollan la capacidad para evaluar críticamente las afirmaciones de autoridad y encontrar significado espiritual a través de experiencia directa en lugar de mediación institucional, las estructuras sociales basadas en el control de la información y la dependencia espiritual se vuelven insostenibles. ¿No hemos visto ejemplos de esto en movimientos como la Reforma Protestante, la Ilustración y varios renacimientos espirituales a lo largo de la historia? Cada uno de estos movimientos había sido precipitado por el desarrollo de nuevas tecnologías o ideas que habían hecho posible para números sin precedentes de personas acceder a información y experiencias que previamente habían estado disponibles solo para élites especializadas.
Spinoza creía que su época estaba en el umbral de otra de estas transformaciones masivas, precipitada por el desarrollo del método científico y la gradual difusión de la alfabetización. ¿Qué sucedería si las herramientas intelectuales que habían revolucionado nuestro entendimiento del mundo natural fueran aplicadas con igual rigor al dominio espiritual? La profecía había predicho que esto, eventualmente, llevaría al colapso de formas autoritarias de religión y su reemplazo por aproximaciones más democráticas y racionales a lo sagrado. Pero la profecía también había advertido que estas transiciones serían acompañadas por períodos de intensa resistencia y confusión, porque los períodos de mayor progreso espiritual frecuentemente coinciden con períodos de mayor conflicto social. Las viejas estructuras de autoridad no se rendirían fácilmente y utilizarían todos los recursos a su disposición para mantener su poder. Aquellos que habían encontrado seguridad psicológica en la dependencia de autoridades externas resistirían ser forzados a desarrollar autonomía espiritual. Los beneficios de la transformación no serían distribuidos uniformemente, creando nuevas formas de desigualdad y resentimiento. Durante sus últimos años, Spinoza se dedicó intensamente a desarrollar estrategias para navegar estos challenges sin abandonar el compromiso fundamental con la verdad y la reforma. ¿Cómo podemos promover el crecimiento espiritual y social sin crear resistencias que podrían retrasar o pervertir el proceso? Su approach involucraba lo que él llamaba revolución gradual. La introducción sistemática de ideas y prácticas transformativas de una manera que minimizaba la disrupción social mientras maximizaba las oportunidades para el crecimiento auténtico. Esto requería una comprensión sofisticada de la psicología humana y la dinámica social. ¿Por qué algunas personas abrazan el cambio, mientras que otras lo resisten ferozmente, incluso cuando este cambio claramente beneficiaría su bienestar? Spinoza había observado que la receptividad al crecimiento espiritual estaba típicamente correlacionada con factores como la educación, la exposición a diversidad cultural y la experiencia personal de las limitaciones de sistemas de creencias convencionales. Pero también había notado excepciones significativas. Personas altamente educadas que permanecían cerradas a nuevas ideas, individuos de backgrounds humildes que mostraban una apertura extraordinaria a la transformación espiritual. Su investigación de estos patrones lo llevó a concluir que el factor más importante no era el background educativo o social, sino lo que él llamaba hambre espiritual auténtica, un anhelo profundo de verdad y significado que no podía ser satisfecho por sustitutos superficiales. ¿Qué crea este hambre en algunas personas mientras que otras parecen satisfechas con explicaciones convencionales? La profecía había sugerido que esta hambre era en realidad una característica universal de la naturaleza humana, pero que frecuentemente era suprimida por condicionamiento social que enseñaba a las personas a temer la incertidumbre y la independencia intelectual. Esta comprensión transformó el approach pedagógico de Spinoza. En lugar de tratar de convencer a las personas de que adoptaran nuevas creencias, se enfocó en ayudarlas a reconocer y honrar su propia hambre espiritual innata. ¿Cómo podemos despertar en otros la curiosidad y el coraje que ya existen potencialmente dentro de ellos? Su metodología involucraba hacer preguntas que revelaban las contradicciones y limitaciones de sistemas de creencias convencionales, pero de una manera que invitaba a la investigación en lugar de crear defensividad. Por ejemplo, cuando hablaba con cristianos devotos, no atacaba directamente sus creencias, sino que los invitaba a considerar preguntas como: si Jesús enfatizó tanto la importancia del amor y la compasión, ¿por qué tantas guerras han sido peleadas en su nombre?
O si la Biblia es la palabra perfecta de Dios, ¿por qué contiene tantas contradicciones e inconsistencias históricas? ¿No son estas precisamente las preguntas que cualquier creyente sincero se haría eventualmente si se le permitiera seguir su curiosidad natural, sin miedo al castigo o la exclusión social? El genio de este approach era que no requería que las personas abandonaran sus marcos religiosos existentes, sino que las invitaba a profundizar y refinar su comprensión dentro de esos marcos. ¿Acaso no es más efectivo ayudar a las personas a evolucionar sus creencias gradualmente que tratar de reemplazarlas abruptamente con sistemas completamente diferentes? Muchos de los estudiantes de Spinoza mantuvieron sus afiliaciones religiosas formales durante años, mientras desarrollaban internamente comprensiones que eventualmente los llevaron a formas más auténticas de espiritualidad. Esta estrategia también tenía la ventaja de crear menos resistencia social. Cuando las personas podían explorar ideas nuevas dentro del contexto de tradiciones familiares, era menos probable que fueran perseguidas por autoridades religiosas o rechazadas por sus comunidades. No es significativo que muchas de las reformas religiosas más exitosas de la historia hayan sido iniciadas por personas que afirmaban estar restaurando la pureza original de sus tradiciones, en lugar de crear algo completamente nuevo. La profecía había predicho que la verdadera reforma espiritual frecuentemente tomaría la forma de regreso a los orígenes, que revelaría cuánto las instituciones se habían desviado de sus propósitos fundacionales. Pero incluso mientras empleaba estas estrategias diplomáticas, Spinoza nunca comprometió su compromiso fundamental con la verdad. Su correspondencia privada revela que mantuvo una distinción clara entre las verdades que podían ser comunicadas públicamente sin peligro y aquellas que requerían mayor discreción. Es justificable ocultar verdades que podrían ser liberadoras si su revelación prematura causaría más daño que beneficio. La profecía había abordado precisamente esta cuestión, sugiriendo que la sabiduría espiritual auténtica incluía no solo el conocimiento de la verdad, sino también el entendimiento de cuándo y cómo comunicarla efectivamente. Esta tensión entre honestidad intelectual y responsabilidad social se volvió una de las preocupaciones centrales de la filosofía madura de Spinoza. ¿Cómo podemos ser completamente honestos sobre lo que sabemos, mientras también siendo responsables sobre las consecuencias de nuestras revelaciones? Su solución involucraba lo que él llamaba comunicación en capas. La presentación de ideas en niveles múltiples de profundidad que permitían a diferentes audiencias acceder a diferentes grados de verdad según su capacidad para manejar las implicaciones. Por ejemplo, su Ética fue escrita de una manera que podía ser leída como un tratado filosófico puramente académico por lectores casuales, pero que revelaba progresivamente implicaciones más radicales para aquellos dispuestos a trabajar a través de su lógica rigurosa. ¿No es esto similar a la manera en que Jesús había usado parábolas que podían ser entendidas a niveles múltiples según la sofisticación espiritual del oyente? La profecía había predicho que los verdaderos maestros espirituales del futuro desarrollarían técnicas comunicativas que honrarían tanto la integridad de la verdad como las limitaciones de sus audiencias. Durante este periodo, Spinoza también comenzó a entender más plenamente por qué la profecía de Jesús había sido tan sistemáticamente suprimida por las autoridades cristianas. No era simplemente porque contradecía afirmaciones específicas de autoridad institucional, sino porque revelaba principios que podrían ser aplicados para evaluar críticamente cualquier forma de autoridad religiosa o secular. ¿Qué sucedería si las personas desarrollaran criterios racionales para evaluar las afirmaciones de todas las instituciones que reclamaban autoridad sobre sus vidas?
La profecía no solo amenazaba el poder de la Iglesia Católica, sino el principio mismo de autoridad basada en tradición, revelation o carisma personal, en lugar de evidencia y argumento racional. Esta comprensión llevó a Spinoza a reconocer que su trabajo tenía implicaciones que se extendían mucho más allá del dominio religioso. Los mismos principios de evaluación crítica que había desarrollado para analizar textos sagrados podían ser aplicados a proclamaciones políticas, teorías económicas y afirmaciones científicas. ¿Acaso no necesitamos criterios consistentes para evaluar la credibilidad de todas las formas de autoridad intelectual? La profecía había anticipado que la liberación espiritual estaría acompañada por liberación intelectual y política, porque todas las formas de dominación ilegítima dependían de la supresión de la capacidad humana para el pensamiento crítico independiente. Pero fue cuando Spinoza comenzó a aplicar estos principios al análisis de su propia época que hizo algunos de sus descubrimientos más perturbadores. Las mismas dinámicas de corrupción institucional que la profecía había identificado en el contexto religioso también operaban en las estructuras políticas y económicas del siglo XVII. ¿Por qué los gobiernos que afirmaban servir al bien común consistentemente promulgaban políticas que beneficiaban a pequeñas élites a expensas de la mayoría? ¿Por qué los sistemas económicos que supuestamente promovían la prosperidad general creaban niveles crecientes de desigualdad y sufrimiento?